Hoy nos sumergimos en un tema complejo a partir de un análisis reciente sobre los testigos de Jehová en Francia. Últimamente, ha habido cierto ruido sobre si podrían perder su estatus legal, pero el material que tenemos sugiere que al menos por ahora esa amenaza no parece inminente. Exacto. Y eso nos lleva directamente al núcleo de nuestra conversación de hoy. ¿Podemos interpretar las recientes victorias legales de los testigos de Jehová en Francia como una señal de estabilidad duradera? ¿O, por el contrario, las fuertes críticas sobre sus prácticas internas, sumadas a los precedentes negativos en otros países europeos, pues apuntan a una vulnerabilidad latente que podría manifestarse a medio o largo plazo? Yo sostendré que el marco legal francés, reforzado por esas decisiones judiciales específicas de 2025, les ofrece una protección, digamos, bastante sólida frente a intentos externos de desestabilización. Y mi perspectiva será que aunque esas victorias judiciales son un hecho, no podemos ignorar la gravedad de las controversias internas, especialmente prácticas como el ostracismo, ni la tendencia internacional. Argumentaré que estos factores sí representan un riesgo considerable para su futuro en Francia, más allá de sentencias puntuales. Bien, pues si te parece, expongo mi visión inicial. Para mí, la clave está en esas decisiones judiciales de 2025. El Tribunal Administrativo de París rechazó las demandas presentadas por la Miviludes, esta misión interministerial de vigilancia y lucha contra las derivas sectarias. Y no es un detalle menor, ¿eh? El tribunal basó su decisión en pilares fundamentales como la libertad religiosa y la libertad de expresión. Lo que estas sentencias vienen a decir, en esencia, es que cualquier intento de actuar contra un grupo religioso, pensemos en restricciones severas o incluso disolución, que son las preocupaciones que a veces se plantean, necesita pruebas muy contundentes de ilegalidad. No basta con críticas generales o percepciones negativas. El texto fuente subraya que estas derrotas judiciales podrían, de hecho, maniatar a la Miviludes si intenta nuevas acciones sin tener un caso extremadamente sólido. Por tanto, mi lectura es que, dentro del sistema legal francés actual, los testigos de Jehová tienen un respaldo judicial significativo que protege su derecho a asistir y practicar su fe frente a injerencias que no cumplan ese altísimo estándar de prueba. Reconozco el peso de esas sentencias de 2025 en Francia. Son datos concretos del material, claro. Sin embargo, la lectura que yo hago es distinta, más preocupada quizás. Porque el mismo texto que nos habla de esas victorias también dedica espacio a algo que me parece crucial: las políticas internas coercitivas y las denuncias de exmiembros. Y aquí entra de lleno la práctica del ostracismo, esa política de exclusión social, la presión psicológica, la falta de apoyo a quienes deciden irse. El texto nos dice que, aunque esto no haya derivado aún en la pérdida del estatus legal en Francia, sí ha tenido consecuencias muy serias en otros lugares. Menciona España, donde un tribunal en 2023 consideró que llamarles secta destructiva estaba justificado en un caso concreto, precisamente por el control y el aislamiento social que ejercían. Y el caso de Noruega es aún más directo. En 2022 les quitaron el registro legal y las ayudas estatales específicamente por el ostracismo, al considerarlo una violación de los derechos de los miembros, en particular de los niños. Entonces, no son anécdotas aisladas, son indicadores, recogidos en nuestro material, de que estas prácticas internas son vistas como problemáticas y, violatorias de derechos en otros sistemas europeos. Y eso, para mí, genera una sombra de duda sobre la solidez a largo plazo de su posición en Francia, por mucho que hayan ganado estas últimas batallas legales. Insisto en que esas sentencias francesas de 2025 van más allá de lo simbólico. Crean un precedente jurídico importante dentro de Francia. Fijan una barrera legal alta. Limitan la capacidad de actuación de organismos como la Miviludes, que, como sabemos, tiene el mandato de vigilar posibles derivas sectarias. Un término que ya de por sí es delicado. Para actuar de forma contundente, necesitarían demostrar actividades ilegales muy concretas y probadas, no solo señalar prácticas internas controvertidas. La justicia francesa, al menos en esos casos, priorizó las libertades fundamentales garantizadas por la ley francesa y la Convención Europea de Derechos Humanos. Entiendo perfectamente la inquietud por prácticas como el ostracismo y estoy de acuerdo en que debemos hablar de ello. Pero si nos ceñimos al análisis legal estricto en Francia, estas sentencias refuerzan su posición frente a intentos de disolución o restricciones severas que se basen en críticas generales o en la presión social, si estas no se traducen en pruebas judiciales que cumplan los requisitos legales galos. ¿Qué tipo de pruebas se necesitarían?
Pues hablamos de demostrar un daño directo y tangible que contravenga leyes específicas como incitación al odio, fraude, abuso físico o psicológico probado con estándares judiciales o alteración grave del orden público. Es un argumento legalista sólido, no lo niego, pero me pregunto si no estamos infravalorando el impacto que va más allá de la letra pequeña de esas sentencias concretas de 2025. Dices que el tribunal desestimó las demandas de la Miviludes. Correcto. Pero, ¿significa eso que el tribunal dio su visto bueno a prácticas como el ostracismo? No necesariamente. Simplemente, con las pruebas presentadas en ese momento y bajo el marco legal concreto de esa demanda, pues no se cruzó el umbral que la Miviludes necesitaba para ganar. Pero el problema de fondo, las prácticas denunciadas que el propio texto recoge, sigue ahí. Y la percepción pública, la presión social, alimentada por los testimonios de exmiembros que circulan y que el texto menciona, puede ir creciendo. ¿Realmente podemos aislar por completo la decisión judicial de un contexto social y ético que cada vez parece más crítico con ciertas prácticas? Me cuesta creer que esa muralla legal sea impermeable a largo plazo si la presión social y las evidencias de daño siguen acumulándose. Comprendo esa visión, pero permíteme ofrecer una perspectiva diferente sobre esa interacción entre lo legal y lo social en un Estado de Derecho como Francia. Es cierto, la opinión pública puede ejercer presión, puede generar debate, y eso es legítimo. Pero los tribunales, idealmente, deben basarse en leyes y pruebas concretas, no en corrientes de opinión. Las sentencias de 2025 precisamente reafirman eso. Establecen un listón alto para la intervención estatal en la esfera religiosa. Exigen, como decía, pruebas sólidas de un daño real y directo que viole leyes específicas. Mientras las prácticas internas, y aquí quiero ser muy claro, por profundamente cuestionables que nos parezcan desde un punto de vista ético, y el ostracismo lo es, sin duda, no se demuestre judicialmente en Francia que cruzan ese umbral legal específico, la protección basada en las libertades fundamentales tiende a prevalecer. Es un equilibrio delicado, sin duda, y protege un espectro amplio de creencias y prácticas, algunas de las cuales pueden parecernos muy problemáticas mientras no se pruebe esa ilegalidad flagrante, según los criterios franceses. Vayamos entonces al meollo de esas prácticas internas, porque creo que ahí está la verdadera vulnerabilidad más allá de la protección legal formal. El material habla explícitamente de ostracismo y presión psicológica. ¿Qué significa esto en la práctica? El texto alude a testimonios de exmiembros, no solo en Francia, sino en varios países, que describen el impacto devastador de esta política. Hablamos de la instrucción organizada de cortar todo lazo social y, lo que es más doloroso, familiar, con aquellos que abandonan el grupo o son expulsados. Imagina lo que supone para alguien perder de golpe toda su red de apoyo, a veces incluso a sus padres, hijos o hermanos. Es una forma de muerte social impuesta. Lo siento, pero me resulta difícil aceptar que esto sea simplemente irrelevante desde el punto de vista del riesgo legal solo porque una demanda específica de la Miviludes fuera desestimada en 2025. Que precisamente esta práctica, el ostracismo, es la que llevó a Noruega a retirarles el registro y la financiación pública. El texto lo deja claro. Lo consideraron una violación de los derechos de los miembros, especialmente grave en el caso de menores que pueden ser obligados a rechazar a uno de sus progenitores si es expulsado. Y en España, como mencioné, fue un factor central para que un juez viera justificado el término secta destructiva en un contexto de libertad de expresión, vinculándolo al control mental y al aislamiento social extremo. Calificar esto de meramente cuestionable éticamente me parece quedarse corto. Estamos hablando de una coerción psicológica brutal, de una posible vulneración de derechos fundamentales a la vida familiar y social. Ignorar la gravedad de esto, el daño real que causa, es ignorar una parte central del problema que el propio texto describe. Seamos absolutamente claros, no estoy defendiendo ni minimizando la gravedad ética de esas prácticas. El ostracismo, tal como se describe, es una práctica francamente cruel y profundamente preocupante. La coerción psicológica, el aislamiento social forzoso, son inaceptables desde una perspectiva humanista y causan un sufrimiento innegable a quienes lo padecen. Mi crítica ética a estas políticas es rotunda, de acuerdo. Sin embargo, nuestro debate aquí se centra en su estatus legal en Francia y los riesgos actuales basados en la evidencia del texto. Y ahí es donde debo insistir en la distinción, aunque resulte incómoda, entre la condena moral o social que comparto plenamente y los fundamentos estrictamente legales para una acción administrativa o judicial tan drástica como sería la disolución o la retirada general del estatus de asociación religiosa en Francia. Según se desprende del análisis de esas decisiones de 2025, en los tribunales franceses no se ha logrado demostrar, hasta ahora,
que estas prácticas internas, por terribles y criticables que sean, y lo son, repito, cumplan los requisitos legales específicos que exige la ley francesa para justificar una medida de esa magnitud. La pregunta legal clave es: ¿cruzan estas prácticas, más allá de la condena ética, el umbral definido por la ley francesa para permitir la intervención del Estado en la autonomía de un grupo religioso? Ese umbral, nos guste o no, protege un amplio rango de prácticas internas mientras no se pruebe una ilegalidad concreta, según los criterios galos, que suelen ser exigentes en materia de libertad religiosa. Es posible que ese umbral no se haya cruzado todavía en Francia desde un punto de vista judicial. Entiendo la distinción legal que planteas, de verdad, pero me pregunto si no es una distinción que se está volviendo cada vez más frágil. Dices que estas prácticas son éticamente inaceptables, pero quizá no legalmente accionables aún en Francia. Sin embargo, ¿no son precisamente las violaciones éticas graves cuando afectan a derechos fundamentales las que acaban teniendo consecuencias legales? Lo que Noruega argumentó no fue solo una cuestión ética, fue que el ostracismo violaba derechos fundamentales reconocidos internacionalmente, afectando a la libertad religiosa y de asociación de los propios miembros. Y la presión psicológica extrema, el control social que se menciona en relación con el caso español, no roza o incluso cruza líneas que podrían considerarse abuso psicológico o coacción en otros contextos legales. Es cierto, puede que el umbral francés sea alto o que las pruebas presentadas hasta ahora no hayan sido suficientes para los tribunales franceses. Pero, ¿has considerado la posibilidad de que la acumulación constante de testimonios, la mayor visibilidad del daño causado y, sobre todo, los precedentes que se sientan en países vecinos con sistemas de derechos similares puedan eventualmente llevar a que los tribunales franceses o incluso el legislador reevalúen ese umbral? Las interpretaciones legales y las propias leyes evolucionan, a menudo impulsadas por una mayor conciencia social sobre ciertos daños. Es un punto interesante sobre la posible evolución futura, y reconozco que los precedentes internacionales generan un contexto de mayor escrutinio. Sin embargo, creo que debemos ser muy precisos al analizar la aplicabilidad directa e inminente de esos casos extranjeros en el contexto francés actual, tal como lo presenta nuestro material. Fíjate en los ejemplos que da el texto. Rusia. La prohibición total desde 2017 y las detenciones masivas se enmarcan en una legislación sobre extremismo muy específica y en un clima político que, difícilmente podemos comparar con el de Francia. Noruega. Sí, es relevante porque se centró en el ostracismo, pero la consecuencia fue la pérdida del registro legal y la financiación estatal asociada. Eso es significativo, sí, pero no implica necesariamente una disolución completa ni se basó exactamente en los mismos criterios o leyes que se aplicarían en Francia para una medida tan extrema. Y España. El caso mencionado es una sentencia sobre derecho al honor, donde un juez consideró que el calificativo secta destructiva, usado por una asociación de víctimas, estaba protegido por la libertad de expresión dadas ciertas prácticas de control y aislamiento. Pero no fue una acción directa del Estado para ilegalizar o disolver la organización basándose en esa calificación, ni una declaración general judicial sobre su estatus legal como tal. Cada caso tiene sus particularidades legales, procesales y las consecuencias son distintas. Extrapolar directamente es arriesgado. A ver, no estoy sugiriendo una extrapolación automática, como si la sentencia noruega se pudiera aplicar mañana en un tribunal francés. Entiendo perfectamente que los sistemas legales tienen sus diferencias. Mi argumento es otro. Estos casos internacionales, aunque distintos en sus detalles, no son meras anécdotas. Son síntomas de una tendencia creciente en Europa. Crean un precedente narrativo y conceptual muy potente. Demuestran que autoridades y tribunales en países con marcos de derechos humanos que en principio valoran la libertad religiosa de forma similar a Francia, sí están empezando a mirar estas prácticas internas, ostracismo, control social extremo, y a considerarlas lo suficientemente problemáticas como para tener consecuencias legales o administrativas serias. En un contexto de libertad de expresión, el término secta destructiva vinculado a estas prácticas, o cuando un país como Noruega relaciona explícitamente el ostracismo con la pérdida de derechos fundamentales y de reconocimiento legal, eso resuena. ¿Cómo no va a influir en el debate público en Francia? ¿Cómo no va a influir en la percepción y quizás en las futuras estrategias de la propia Miviludes por mucho que perdieran en 2025? Podrían volver a intentarlo con nuevas pruebas o enfoques y potencialmente no podría influir en la jurisprudencia futura si surgen nuevos casos, más evidencias o incluso si hay cambios legislativos inspirados por esta tendencia.
Ignorar estas señales externas, como si no tuvieran relevancia para el futuro en Francia, me parece, sinceramente, imprudente si queremos entender los riesgos reales a medio y largo plazo. ¿No percibes tú también esa tendencia creciente de escrutinio a nivel europeo que podría eventualmente erosionar esa fortaleza legal francesa de la que hablas? Sí, reconozco esa tendencia de escrutinio que mencionas, es innegable, y el texto la refleja al incluir esos casos internacionales. Es un factor a tener en cuenta en el panorama general. Sin embargo, mi posición se mantiene en que la solidez del marco legal francés en materia de libertades fundamentales, que además fue reafirmado por esas decisiones específicas de 2025, sigue proporcionando una barrera legal importante y actual. La influencia externa puede existir, claro, puede alimentar el debate o animar a las autoridades a seguir vigilando, como de hecho señala el texto que probablemente ocurrirá. Pero la transposición directa de consecuencias legales de un país a otro es mucho más compleja de lo que parece. El sistema francés seguirá exigiendo pruebas muy específicas, muy contundentes y adaptadas a su propia legislación antes de tomar medidas drásticas contra una sociedad religiosa que lleva décadas establecida. La vigilancia seguramente continuará. Las críticas también, pero esas victorias judiciales recientes les otorgan en el presente un margen considerable de seguridad jurídica frente a los escenarios más drásticos. Una seguridad jurídica que yo sigo viendo como más precaria de lo que parece a simple vista. Depende demasiado, en mi opinión, de que no afloren nuevas evidencias especialmente graves, de que la interpretación judicial no evolucione al compás de una mayor sensibilidad social hacia el daño psicológico y de que la presión social y política derivada de estas prácticas internas tan controvertidas no alcance un punto crítico que fuerce un cambio. Las bases legales actuales les protegen, sí, pero las grietas éticas y las señales de alarma internacionales son profundas y cada vez más visibles. Es una estabilidad que, podría tener fecha de caducidad. Bueno, resumiendo mi postura. Basándome en el análisis de las decisiones judiciales recientes en Francia, concretamente las de 2025 que frenaron las acciones de la Miviludes, considero que los testigos de Jehová disfrutan actualmente de una protección legal significativa anclada en las libertades fundamentales de religión y expresión tal como se interpretan hoy por hoy en Francia. Aunque las críticas a prácticas internas como el ostracismo son gravísimas desde un punto de vista ético y la situación adversa en otros países como Noruega o España es un factor observable, estos elementos no parecen constituir, según la evidencia presentada en el texto y el marco legal francés actual, una amenaza inminente y directa a su estatus legal general en Francia. Y yo concluyo manteniendo que, si bien esas victorias legales en Francia son un hecho relevante que el material recoge, las prácticas internas coercitivas, especialmente el ostracismo y la presión psicológica, que están documentadas por testimonios y que ya han tenido consecuencias legales concretas en otros países europeos, pérdida de registro en Noruega, validación judicial del término secta destructiva en España, representan una vulnerabilidad subyacente muy significativa. Estas prácticas plantean serias dudas éticas y sobre derechos humanos que, independientemente de las batallas judiciales puntuales ganadas en Francia, podrían minar su legitimidad social y, potencialmente, su seguridad legal a largo plazo, sobre todo si el escrutinio público, mediático e institucional sobre estas prácticas continúa o se intensifica, como parece ser la tendencia. Queda claro que hay interpretaciones divergentes sobre cómo ponderar la protección legal formal que han obtenido recientemente en Francia, frente a los desafíos que plantean tanto las críticas internas como los precedentes internacionales. Un equilibrio complejo, desde luego. Efectivamente. Y considerar ambas caras de la moneda, la fortaleza legal aparente y las sombras de las prácticas internas y el contexto internacional, es fundamental para hacerse una idea completa de la situación de los testigos de Jehová en Francia. Sin duda, como sugiere el propio texto al mirar hacia el futuro, es un tema con muchos matices y cuya evolución habrá que seguir de cerca. Gracias por acompañarnos en este análisis. Si desean seguir explorando temas como este desde diferentes ángulos, les invitamos a suscribirse a este canal.